Amigos televidentes, página abierta con el arte, página abierta con la cultura, un programa dedicado al arte nacional en contexto, artistas, ideas, obras, todo eso y más en página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Hoy tenemos arte dominicano actual, educación artística y cultural. Fidel. El tema que hoy nos ocupa es un tema complementario. Incluso tenemos una persona que va a estar con nosotros dialogando sobre este tema, porque ya la noción de academia de arte ha sido realmente estremecida por una serie de aspectos, de temas, de acciones, además de conmociones que ya desde la posvanguardia hasta hoy han tenido su escena, y es la escena de la crítica. A través de la crítica tenemos varios registros, varias líneas, varios encuentros. Esto realmente de repensar la crítica tal y como tú lo has propuesto en un brillante ensayo, y tú sabes que es importante que nuestros estudiantes, nuestros gestores culturales, piensen y dialoguen sobre lo que nuestros pensadores y estetas están planteando en los últimos tiempos, que no ha sido poco a partir de los últimos simposios de crítica e historia del arte celebrados en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque desde allí se ha dado no una polémica, sino se ha hecho un llamado a la reflexión en torno a las estructuras, funciones y en torno a lo que es hoy el discurso o son los discursos artísticos. Cuando planteamos la problemática de la crítica institucional, tú mismo escribiste un trabajo que sigue siendo actual. La crítica institucional no es una crítica de instituciones, es una crítica de lo que el Estado ha propiciado con su conducta, o con sus suturas, o con sus dispositivos, o con lo que es el ser del Estado, que no es ninguna metafísica, no es ningún signo epocal, nada más, no, son varios conjuntos. Alrededor de eso se ha levantado un tipo de pensamiento que ha incidido en la academia. Hoy estamos en lo que se llama el vórtice de una renovación institucional de las academias, que es hoy la universidad. ¿Cómo incide la universidad en la enseñanza del arte? ¿Por qué hay departamentos de arte hoy en las universidades? Y facultades de arte. Facultades de arte, pero además hay una productividad escuela artística. Hay escuelas individuales del arte. Y el Estado tiene una facultad de artes, que tiene escuelas y departamentos, donde se gradúan centenares de estudiantes anualmente, y donde hay miles de estudiantes. El Estado tiene una escuela nacional. El Estado tiene una escuela, se podría poner bajo ese rótulo, una escuela que funciona como una academia. academia. Ahora bien, es cierto que esa noción de academia es real. He ahí la discusión, y muchos intelectuales, es bueno que los amigos televidentes sepan que hay una discusión en torno a este tópico, y ello sugiere realmente mediaciones, y mediaciones que son realmente vitales y necesarias para entender qué es hoy el arte, pero además qué posibilita como bien, como producción y como mecanismo de interacción. Tú hablas de academia como lugar del saber, tradicional lugar del saber, depositario del saber y la práctica artística, que como institución cultural está siendo cada vez más cuestionada por una crítica, una parte de la crítica institucional también. Hay un clima de pensamiento nuevo que cuestiona la academia más allá de sus límites, y por eso se habla de lo que va más allá de la academia, de lo post-académico. Así como tú mencionabas la post-vanguardia, claro. Es decir, aquello que va más allá de la vanguardia, que se supone que la vanguardia es lo que está, es lo último, el último movimiento, el movimiento. Y que ya son históricas también. La protesta, la rebelión, no, más allá de las academias, más allá de las vanguardias incluso. Y de ahí la pertinencia, creo yo, de una crítica institucional que como concepto parece equívoco, porque en realidad la crítica misma es una institución. Entonces, por eso yo planteaba en el texto qué es la crítica institucional, una crítica a la institución o una crítica desde la institución, ¿no? Y me concentraba en la figura objeto del museo, ¿no? Como figura de... Claro. Y de autoridad. De autoridad, de archivo y de práctica de autoridad, claro. Exactamente. Sí.
Sí, todo eso se trata no de pensar, por eso yo digo, hay que repensar la crítica desde abajo, ¿no? La academia de hoy se ha visto realmente tocada por la crítica, porque la crítica es una institución, Sí. pero una institución abierta del saber. No es que es una institución en el sentido de edificio. Sí, claro, de no una institución edificación, física. sino Sí. que es una institución del saber. Del saber, sí. Y todo lo que existe Como lo es la desde universidad. claro, Es una institución. y todo lo que existe desde ese punto de vista implica un conflicto social. Sí. Porque la doxa crítica, o sea, la opinión crítica, tiene su apoyo en la diversidad Sí. de pareceres, de saberes, de haberes culturales. Entonces, todo esto va a implicar lo que se llama un choque entre mediaciones, lo que implica también un choque hasta de, como diría Huntington, de civilizaciones o culturas. Sí. O sea, la librería cultural, ¿no? De En el mentalidades, sentido de mentalidades. de biblioteca y además de mentalidades, Sí. apunta no hacia una cronología, sino hacia una apertura de los saberes, dependiendo cómo eso tenga un comportamiento en la productividad y al mismo tiempo, dependiendo cómo esto incida en el modelo educativo vigente en un país o en una comunidad histórica, tiene una respuesta que puede ser desaceptada o aceptada, rechazada o admitida, pero sobre todo que pone en movimiento saberes, muchas veces orgánicos, otras veces inorgánicos, ¿no? Es decir, dentro de lo que se llama una economía política de la cultura y del arte. Sí, a propósito de eso que tú planteas, ¿no? Esto de repensar la crítica de arte, se entiende hoy, la crítica artística, es bueno aclarar algo, es que se trata de pensar la crítica con un nuevo criterio. La crítica no se limita ya, no se puede limitar ya al mero ejercicio valorativo, al criterio valorativo, al juicio sobre determinadas obras o artistas o movimientos, sino que hay que poner énfasis en su responsabilidad social, Odalis, en su misión social, en esa mediación, la crítica como mediación entre el artista, la obra y la sociedad, ¿no? Sí. Esa función de orientación y educación que debe tener la crítica de arte y que no siempre cumple en contextos como los de la República Dominicana. Mira, Fidel, yo pensaba en estos momentos en el galardón que se le ha otorgado al maestro Ramón Oviedo. Merecido. Hay una pieza que yo he traído y quiero que me la enfoque, que se titula La fiesta del batey. Es el momento en que un planteamiento se convierte en crítica, ¿no? Y el momento en que la obra que es crítica se convierte en una crítica a su vez. O sea, una especie de crítica de la crítica a través de la obra. Sí. Pero realmente, esto que estamos viendo en la pantalla es no solamente un argumento visual, ¿no? Es lo que se llama una escena que, aparte de ser imaginaria, es surgente de las raíces y de nuestra identidad. La fiesta del batey del maestro Ramón Oviedo es no solamente una acusación, es un acto artístico, estético, pero sobre todo cultural, lo que engendra una determinada política del signo y al mismo tiempo una determinada escena de lo que es hoy la crítica sígnica, la crítica poética y la crítica visual. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces una obra plantea incluso una teoría del arte. Yo creo que esa es una pieza dentro de las piezas del maestro Oviedo que realmente plantea la problemática de la crisis social, llamándose con un título tan genérico, La fiesta del batey. Pero eso es una alegoría. Sí. Eso no es un cuadro que analice el batey. No, es una alegoría y al mismo tiempo una provocación. Cierto. Un llamado a la reflexión. Pero más allá del valor artístico y estético que pudiera tener, que tiene la obra en sí, esta obra, La fiesta del batey, del maestro Ramón Oviedo, Odalis, hay algo que tú creo que me apuntas y señalas. Es la alegoría sí, pero la figura del batey, ¿no? El maestro reivindica al batey, olvidado batey, marginal batey, el lugar productivo, el espacio humano del batey. Pero presentifica una crítica. Sí.
¿Qué es el batey? Negado por muchos. Exacto. En lugar ¿Qué de es la, el batey? de la marginación, No, y de la explotación. Y de un tercer discurso cultural, porque en el batey se juntan la dominicanidad, la medio dominicanidad, la haitianidad. La haitianidad y la dominicanidad además, confluyen. estructuras que son socioculturales que ahora mismo están en conflicto por lo mismo que ha aparecido ese nuevo discurso, que no es ni de aquí ni de allá. No. Que es fronterizo. El batey como el lugar de la marginalidad, pero también de la convivencia y de las intercultural, de las fronteras. Pero no fronteras geográficas, no geopolíticas. Son fronteras a nivel de mentalidades. Sí, pero en el batey las fronteras se diluyen, no hay fronteras en la convivencia. Pero precisamente son seres humanos conviviendo, enfrentando la vida cada día. Pero que son determinados por un registro legal. El registro legal que está ahora mismo haciendo gastar mucha tinta y muchos papeles, con aquello de las identificaciones, con aquello de la legalidad del sujeto o no en estos momentos, las filas que tuve de personas que naciendo aquí no se sabe lo que son. Porque entonces ahora hay otro problema. Ni son de aquí ni son de allí. ¿De dónde son esos ciudadanos? Sí, pero ¿quién ha dicho que la identidad y el valor del sujeto se limita a un estatus jurídico político? Claro que no, pero estamos de acuerdo con eso. El valor del sujeto va más allá de cualquier estatus jurídico político. Pero más allá no, incluso critica a esa superestructura. Eso es solamente una mediación, eso es un signo del poder y del Estado. Pero que critica, esa superestructura. Hay que ir más allá incluso. Claro, la crítica social hay que ir más allá de esta. Y además promete otras aproximaciones. ¿Cuáles son las narrativas que implica esta estructura o estas estructuras? Todo el problema de la ciudadanía. Entonces, esa narrativa que se llama la ciudadanía, que alguien me dirá, no es tan narrativa, no es tan narrativa, ¿qué es lo que quiere? ¿Legitimar o deslegitimar? Porque no es una aclaratoria, el sujeto está presente en una sociedad, aunque anónimo, aunque innombrado, aunque apátrida. Pero está ahí. ¿Quién es ese sujeto? ¿Vale el estatuto patriótico, el estatuto identitario o el estatuto ciudadano para que un ciudadano, valga la redundancia, sea realmente un ciudadano? ¿Quién conoce al ciudadano EIXZ? Y ellos hacen lo mismo que hacemos todos. ¿Por qué ellos no están integrados y nosotros sí? Sin papeles no es ciudadano, sin papeles no es nadie. El papel es lo que hace. Lo convierte. Mira, eso dentro de lo que se llama la teoría del derecho alemán y francés ha levantado en los últimos tiempos y en muchos teóricos una discusión que parece no tener fin ni límites. Incluso se ha apelado a la buena voluntad de los llamados notables y los notables han renunciado. Profesores de la Universidad de Oxford, de Harvard, de Cambridge, de muchas universidades se han planteado hasta qué punto la ciudadanía y la nacionalidad de hoy son legítimas. Óyeme, con una base de derecho que está ahí vigente. ¿Hasta dónde es legítima y real eso? Es real, pero además, ¿qué estatuto me da a mí esa cédula? Oye bien, ese papel que me acredita como ciudadano con un número. Ese signo de una institución que no es ni crítica ni acrítica. Y de una política del Estado. De una política de la historia. Y una política de la historia y de la interpretación sobre todo. Pero el público televidente, quien nos ve o Dalí preguntará, pero todo eso está en el cuadro del Ramón Oviedo, del maestro Oviedo. Y más. Todo eso está en la fiesta del batey. Y más. Que estos señores están teorizando y discutiendo sobre ciudadanía, sobre los sin papeles, sobre los inmigrantes o indocumentados. El cuadro nos lleva a ese camino. Exactamente. Hay mucha lectura posible. Y nosotros queremos ir más allá de la lectura estética. Más allá, es un tremendo cuadro, tiene un valor artístico, pero hay algo más allá de eso. Sí, pero que no es solamente lo que revele el cuadro como obra de arte. Lo que nos dice. Porque en el caso del cuadro, ya estamos. Ayer hablaba con un amigo que me decía, hay que analizar, mientras la crítica y ciertos análisis se dedican a analizar estructuras, funciones y al mismo tiempo composiciones. A mí me interesa analizar voces. Voces que surgen de lo que sugiere tal obra de arte. O sea, no me interesa tanto las técnicas estructurales y las técnicas funcionales de un cuadro, cuanto cómo habla y lo que habla
ese cuadro o esa obra. Me interesa de la novela no nada más el personaje, sino su contexto, sus líneas de historicidad, no, lo que se llama sus analogías, pero sobre todo lo que me sugiere como lectura. Pero esa lectura odalisque también es cuestionable porque se aleja mucho de la artisticidad. Es decir, hay el elemento artístico que hace que la obra de arte sea tal. Exacto, pero Sí, que porque digamos, bueno, ¿quién ha dicho que la lado? artisticidad está desligada de eso? No, digo por el olvido del aspecto técnico. No, porque no olvidamos. O sea, que no me limito a sí. ello. No, claro. No me limito a ello. Sí, no digo que no haya. No. Claro que sí, que la crítica tiene que entrar en los problemas de los componentes. En lo específico. Sí, pero eso no es nada más el cuadro. No, claro, el cuadro Pues, es más que el eso. cuadro es más que eso. Sí. Porque por algo, ese cuadro lo tienen muchas personas que no le hacen solamente y que no son de expertos. homenaje Sí. al estatuto crítico, Sí. porque más allá de la crítica existe un sujeto Luz, también. color, composición, todo eso. No solamente es eso. Ya nos dijeron que tenemos que ir A una pausa. a una pausa. Amables televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hoy, arte dominicano, crítica institucional, educación del arte y para el arte. El problema de ver todo esto, de querer ver, de buscar esas lecturas posibles, esas interpretaciones posibles en esta obra, o en cualquier obra, en cualquier cuadro, en cualquier texto literario o artístico de Alice, es que bueno, uno puede ser acusado de ser exagerado y de buscar o de convocar a una lectura infinita, una interpretación sin límites, ¿no? De verlo todo. Pero existen los límites de la interpretación. Los límites de la interpretación. Exacto. Nosotros queremos ir más allá de lo puramente estético, de lo puramente artístico o de lo puramente educativo, ¿no? Un cuadro habla de muchas maneras. Ecléctico. Ecléctico, Yo creo sí. que lo mejor es Sí, ser sí. prudente. Esa lectura que tú le das, a mí me parece bastante humanista o neohumanista en el sentido no filantrópico, sino en el sentido estrictamente filosófico, ¿no? Ver en un cuadro algo más allá, ver lenguaje, un lenguaje del mundo, ver un signo, pero también un signo de la época. Un cuadro de Goya, por ejemplo, el famoso cuadro de los fusilamientos de la montaña, Moncloa. de la Moncloa, no podemos ver solo en los aspectos estrictamente artísticos. Claro, porque hay un trasfondo Sí, y él no lo claro. escribe inocente tampoco. no es el dibujo no, o el no lo color, escribe, ni lo claro. inscribe, ni lo Claro, pinta. Claro, es un testimonio de la Es un época. testimonio. Es un registro de una época. No, él está hablando, él está testimoniando, ¿no? Y ahí está. Entonces, el cuadro es totalmente susceptible de muchas lecturas posibles. Creo, Fidel, que incluso el mismo concepto de lectura debe ser revisado. No es que yo haya venido hoy muy radical, pero creo que el Un poco, concepto de lectura e interpretación hay que encaminarlo, conducirlo. Porque el espectador no es tan inocente como cree el artista. Ni tan ignorante. Ni tan ignorante como creen. Se le a otorga veces. una ingenuidad y una ignorancia que no está en él. Claro. Tú puedes encontrar un espectador más crítico y mejor preparado que cualquier crítico. Claro, porque la categoría de espectador es abierta. Es abierta. Yo soy espectador y tú también. Cierto. O sea, independientemente de lo que sea. Y somos espectadores de otros artes también. Claro, No pero solamente hay algo importante. de Mira, otras artes, sí. Yo estoy viendo este cuadro que quiero que los amigos del estudio me lo enfoquen, que es Madre Tierra, de Papo Peña de Filló. Quiero que los amables televidentes disfruten, ¿no? Acerque más el enfoque al cuadro, por favor. Hasta ahí, correcto. Cualquiera que vea esta pintura dirá, ay, pero eso parece la prehistoria. Esos son signos de la prehistoria. Ay, así eran en las cuevas de Altamira y Lacó. Sí. ¿No? Ah, pero mira, Sí. en la, El arte en la paleolítico, península franco-cantábrica, Sí. eso ahí remite a eso. Sí. Qué interesante. Mira, las mismas escenas campestres, prehistóricas, las deformaciones, los signos. O sea, podríamos decir que ahí
hay una práctica Altamira. de los signos y además de eso, de la historia. Las cuevas de Altamira. ¿Por qué Madre Tierra? Eso puede ser muchas cosas a la vez. Esa Madre Tierra que podría ser nutricia, que podría ser solventadora de bienes. Aquí realmente funciona como si fuera una crítica a la misma naturaleza. Pero además de eso, un poema visual crítico, ¿no? Sí. Además de eso, un llamado a ver ahí lo que se llama un sufriente. Porque esa naturaleza que llora, ¿no? Esos fetos, esos seres completos e incompletos, esa zoografía, ¿no? Esa astrografía, esa antropografía que nos muestra el artista aquí, dan lugar a una lectura que no es infinita. Por algo, Humberto Eco aclaró precisamente en ese libro tan importante que se llama Los límites de la interpretación, que toda interpretación aún abierta tiene sus límites. Y tiene sus límites porque la obra, aunque no tenga límites de lectura, sin embargo, acoge la lectura por proceso. Y ese proceso abre un significado, nos hace disentir, nos hace enemistarnos, que nos peleemos por lo que creemos sobre esta obra. El país se divide cuando hay una bienal. Cierto. ¿Pero y por qué? Dirá alguien, ¿pero por qué esa gente pelea? Porque un premio acoja a un escultor, a un pintor, a un instalador o un performero. No es arte. ¿Por qué se divide? No es tampoco por el premio mismo. Es por la ideología latente en esas piezas o mercancías artístico-visuales. Pero además por un problema de valores. Como nunca la axiología, como disciplina que se encarga de los valores morales, estéticos, éticos, científicos, ha estado vigente en el actual debate. El actual debate no es por un problema nada más de forma, es un problema de valores. Sí, la polémica viene por lo que se premia, pero también por el criterio que está detrás de lo que se premia. El trasfondo. Que es una visión del arte determinada, establecida por un jurado que decide cuáles son las obras que, en su opinión, son merecedores del premio. Pero ya ni el jurado. Llegamos a un momento en que el problema ya no es un jurado, es que hay un grupo de espectadores que cree una cosa, que narra otra historia a partir del cuadro y otros otra. Sí. O sea, el espectador es lo que se llama la escena de la división. Oye bien, la escena del escrutinio. Ese público es abierto, es diverso y es anónimo. Claro. Y es contradictorio como Y es contradictorio. Cierto, unos se van a favor y otros en contra de las obras premiadas. Porque el problema es un problema de miradas, Fidel. ¿Cómo miro yo? ¿Cómo miras tú? Sí, pero cada público, ese público tiene su concepto del arte. Claro, pero... Y quiere imponer además su concepto del arte. Esto es el arte contemporáneo hoy. Y además de algún modo, lo divulga. Lo divulga. Porque lo importante es que divulga eso que él cree. Pero no es que la fórmula no es odalicia, en mi opinión. No es esto es lo que es el arte contemporáneo hoy, sino esto es lo que debe ser el arte contemporáneo. Claro, lo que por tanto, lo que tiene valor, lo que a mí me gusta. Lo que a mí me gusta y lo que a mí me parece que está bien y lo que a mí me parece que tiene un valor estético. Pero esa es una instancia. Sí. ¿Qué pasa con la otra que se contrapone a esa? Que dice lo mismo. Sí, y al fin y al cabo es un choque entre las identidades y las diferencias. Como diría Deleuze, o dirían Deleuze y Guattari. Son mesetas de un universo, son estratos de un nivel de pensamiento. Por eso alguien decía, muchísima gente, que una obra de arte es una obra de pensamiento. Y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver con la letra esa imagen? Es que ya hoy el arte no es imagen o letra. Sencillamente es universo visual, universo verbal, universo abierto a la palabra. O sea, a lo que yo veo desde mi mirada. ¿Qué sucede entonces con esas visiones? ¿Puede un espectador o una persona hoy tener visiones que no hayan sido visiones anteriores? Sí. Mira, el problema de la enseñanza hoy es muy complejo, porque regularmente los maestros le enseñamos a los alumnos cosas diferentes a lo que debe pensar un alumno de hoy, del siglo XXI. A propósito de algo que decía un teórico español llamado Jimeno Sacristán. ¿Qué significa hoy ser un educador posmoderno?
¿Qué significa hoy ser un artista postmoderno? Señores, no se trata de una etiqueta. Sí, no, sí, porque No, no pueden se trata acusar de un de la camino. etiqueta, sí. Se trata Lo de de posmoderno. ¿Por qué Claro. posmoderno? No simplemente Pero actual, contemporáneo. vamos a decir que tú digas que lo posmoderno es aquello que vuelve otra vez a los registros, Sí. pero que al mismo tiempo A crea la otra tradición. economía, ¿no? Que se convierte en antitradición. Todo lo que tú puedas decir o llamar puede convocar a una discusión. Pero, ¿qué quiere decir hoy posmoderno? Estar en la crisis de todas las representaciones. Sí. Hacer de la escena, de la cultura, el arte y la educación una escena abierta a todo registro crítico. Y ¿Qué también- es ser hoy posmoderno? Sí, ¿qué es ser? Sí. La pregunta de antes, la pregunta que planteaba Kundera en La vida está en otra parte, Claro. ¿qué es ser moderno? ¿Qué significaba ser moderno? Ya no se plantea qué es la modernidad, sino qué es la posmodernidad, ¿no? Ni siquiera, como si hubiese sido superada, como si se entendiera, se sobreentendiera que la posmodernidad ha sido superada. A mí me parece muy discutible en un país como la República Dominicana, que entró tarde a la modernidad, de manera tardía, precaria, ¿no? Hablar simplemente de posmodernidad sin haber tenido una modernidad plena. Mira, hay algo que yo estaba pensando. Tú dirás, bueno, tú tienes referencia para tipo de cosas que tú dices, pero no es por un problema nada más de hacer referencia. Hay un profesor y antropólogo norteamericano llamado Peter McLaren que escribió un trabajo sobre lo que se llama la educación crítica y la cultura depredadora. Cultura depredadora. Sí. Es una crítica al multiculturalismo y al mismo tiempo a lo que son los registros de lectura. El problema de la crítica y del arte, él lo resume a saber leer lo social. Oye, qué cosa. Dirá, pero eso, ¿qué tiene que ver con? ¿Qué quiere decir saber leer lo social? Pero mira bien. Como él entiende que la crítica es una lectura depredadora, porque los sujetos lo que hacen es apropiarse de ese sentido y de esa institución para combatir, está de acuerdo o hacer cualquier cosa. Sí. Hay una educación que tiene su base en eso. Y todo se resume a, ¿qué es la crítica? Leer. Usted dirá, ¿pero cómo va a ser crítica leer? La lectura, ¿qué tiene que ver con la crítica? Lo que pasa es que toda lectura descifra algo. ¿Sabes que la crítica también es una búsqueda del sentido? Un desciframiento de los sentidos que están visibles o no visibles. Pero es un desciframiento. Es un acto hermenéutico, interpretativo, un acto de, dicho más en criollo, aclarar lo que yo veo, lo que yo creo y lo que yo siento. Esto, en otras palabras, es lo que estamos haciendo desde el inicio del programa, saber leer lo social al comentar el cuadro. Comentar. No, porque no Que nos hemos apartado al de más comentar de el cuadro, tierra. no, pero todo eso que hemos dicho sobre la TEI, sobre la ciudadanía, sobre la patria, sobre el Estado y las políticas del Estado y de la historia, todo eso es una lectura de lo social. Claro, pero ¿de dónde parte? De ese maestro provocador y genio nuestro que se llama Ramón Oviedo, que calladito como ustedes los ven, oigan bien, crea universos y mundos a los que hay que analizar. No, los maestros Así, vivos. o sea, es realmente un artista que construye sus sentidos y lo construye desde el punto de vista crítico. No, yo quisiera volver a lo que tú decías al citar a McLaren. Si queremos ir más allá de la lectura estrictamente estética o tradicional, académica, debemos hacer hincapié en lo social. Pero ahí vienen las acusaciones. Ustedes se están olvidando de lo propiamente artístico y de lo propiamente estético. Ustedes están yendo más allá, Odalis. Claro. Ustedes están politizando, digamos. Claro, y para eso... Están politizando y la para- obra de arte No, y el sentido del arte. Pero es que politizar, ¿qué quiere decir exacto, en este caso? sí. Es estetizar. Estetizar. Usted no puede politizar sin estetizar. Pero algo más, y voy a dar el ejemplo de Vladimir Velázquez, Sí. en color, ¿no? Y en blanco y negro. Voy a dar voy a hacer un llamado sobre estos cuadros que están aquí, para que veamos un universo que parece Estupendo. y al mismo tiempo Dibujado. se aleja. Sí. Un dibujo que en la fase de pintura también sigue siendo dibujo y una pintura que en la fase de dibujo sigue siendo pintura. O sea, ahí hay una contradicción visible y no es solamente que se politizan los elementos, que se estetizan los elementos, sino que se construyen especies, grados, formas y al mismo tiempo visiones
que el espectador debe también conocer. No nada más a partir de lo que es el programa, sino a partir de lo que seduce, como diría Baudrillard, ¿no? A propósito del arte actual y de toda la mercancía que se llama o se denomina arte, que está, déjame decirte, puesta esa mercancía en entredicho por los llamados productivistas, suprematistas rusos. Odalí, qué bueno que muestras estos dos obras, estos dos dibujos de Vladimir Velázquez. Perdón, es una unidad de contaminados. Sí, de contaminados. Sí. Y de contaminados. Excelente también. dibujante dominicano, porque fue nuestro invitado al programa, porque yo creo que si hay un artista plástico joven en la República Dominicana, no suficientemente valorado, algo subestimado, que no busca la publicidad, que trabaja y que no es antivalor, como algunos otros pseudoartistas que frustrados por la falta de notoriedad. Ese es Vladimir Velázquez. Amigos, volvemos en breve. Fidel, algo que también yo quería observar, no quiero que nos apartemos de lo que es la academia, y la academia en el sentido crítico, porque como de todos modos en la academia dominicana, en las universidades dominicanas, en la escuela dominicana, la crítica ha sido expulsada, yo diría que oficialmente, oficial y oficiosamente. Nadie quiere maestros críticos, estudiantes críticos, ni nada que huela a crítica. No. Porque la crítica huele a subversión y lo que se subvierte es un sistema. Y como regularmente lo que se quiere es que no se tome la lectura mediante un compromiso intelectual y educativo. Perdón, ¿tú quieres decir que toda crítica es subversiva y radical? No solamente eso. Eso es lo que tú quieres decir. Que provoca. No quiero decir que toda crítica. Sí. Porque hay una crítica que es complaciente. Sí. No toda crítica. Pero toda crítica auténtica. No, yo estoy hablando de la crítica que emerge de una respuesta al Estado, de la crítica institucional. Siempre hay lo que se llama el elemento subversivo, pero no porque esté en contra de algo, sino porque contraviene una lectura, una imagen de mundo. No hay un orden. Contraviene un orden. Un orden estético-político. Un ordenamiento jurídico político de un país. Claro. Porque la crítica no es, vamos a decir, inocente. La crítica no es crítica de arte o crítica literaria o crítica filosófico, ante todo es la crítica. Pero ¿qué pasa con este tipo de institución desde el punto de vista educativo? Porque me interesa el hecho de que en la academia nuestra no existe la crítica, está prohibida. Y te lo prohíben de dos maneras, ¿no? ¿Prohibida o delito? Prohibida. Un maestro crítico que opere, escúchame bien, en una universidad, aún la del Estado, no lo quiere nadie. Y cuando son universidades privadas, nadie quiere críticos allí. No. Y si está siendo crítico, en el próximo semestre no lo llaman a laborar. Cuando tú ves que una persona se pasa mucho tiempo allí cumpliendo un programa, puedes estar seguro, Fidel, que es un individuo adocenado para eso. No tiene que ver nada con la crítica, en el sentido incluso de interpretaciones que no sean exitosas. Disculpa, cuando tú hablas de crítico te refieres a cuestionador, un individuo cuestionador. Cuestionador y no solamente, y analítico de situaciones contextualizadas. Es equivalente a cuestionador. Claro. Mira, yo conozco departamentos en universidades privadas, básicamente eso se da mucho en las universidades privadas, que por un planteamiento, por ejemplo, homoerótico, hecho por un profesor, lo despiden y no lo vuelven a llamar más. Óyeme, porque el individuo está practicando el homoerotismo. O sea, el problema gay, homosexual del sujeto. No tiene libertad de eso porque eso empaña la moral. Ahora, ¿quién es que dice que empaña la moral?
óigame, es el concepto de autoridad que rige a esa institución privada. Entonces, los chicos que provienen de una familia que son parte de ese sistema expulsan al profesor. Papi, mami, el profesor dice que la sexualidad es libre. ¿Cómo que es libre la sexualidad? Y para eso es que yo te mando allí a estudiar, para que venga un profesor y te diga que la sexualidad es libre. Disculpa, no estamos hablando de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿no? En general. Que tiene muchos defectos y problemas. Estamos hablando de las instituciones privadas. Oye, de los negocios universitarios. Y de universidades privadas idealizadas por muchos. No, pero yo voy más. Los negocios. En donde vemos a veces más virtudes de las que tienen, ¿no? Claro. Porque no hay un clima democrático realmente. Entonces, no hay un clima de desarrollo democrático. El profesor tampoco enseña los llamados programas. Ni mucho menos de tolerancia. Espérate. Primero, porque ese programa está diseñado para ser obedecido. Sí. No es para ser aperturado, para que el estudiante sea crítico con el programa y demás. Nosotros nos formamos en programas que si tú querías ser admitido allí, tenía que tener un planteamiento no leal a ese programa. Por lo menos yo asistí a eso. Y creo que es una apertura que invita a la reflexión. Pero ¿qué pasa? El problema no es que el profesor haya hecho un planteamiento homoerótico o político o contra determinada gestión política. O que él lo sea, que él lo viva. O que él lo sea. Tenga esa identidad, su elección. Claro, como la tiene hoy el embajador de los Estados Unidos. Sí, por supuesto. Que se puede pasear incluso en el país con su esposo. Sí, claro. Con su pareja. Cierto. Y no hay nada. No lo quitan ni del cargo por eso. No. Entonces, ¿qué pasa? Ese profesor ha sido censurado. ¿Puede la censura, óyeme, como censura, como aparato regulador, como institución? Es una institución la censura. Abrirse al conocimiento con prohibiciones. No. Entonces, tú ves, esas preguntas hacen que incluso el mismo paradigma educativo dominicano, que quiere informar o quiera decir algo sobre el arte, sea realmente adocenado. ¿Hasta qué punto eso tiene valor? ¿Hasta qué punto es legítimo eso? ¿Quién le ha dicho que un estudiante vaya a seguir un programa nada más? Sí. No, es una imposición ¿de dónde? De la institución que te cobra para enseñar. Ahora bien, ¿qué es lo que te enseña? Ya habíamos hablado si el profesor enseña u orienta. ¿Tú ves? En el marco universitario. A propósito de los programas de Dalí. Pero bueno, hoy el modelo educativo se basa cada vez más en las competencias. ¿Competencias? ¿Qué tienen que ver los programas? El programa relativizar queda a un lado. Óyeme, hay programas, porque enseñar por competencia no quiere decir enseñar sin programa. No, claro. El problema es que no Pero sujetarse tanto al programa. No. Para engañar a través de ese programa. Sí, claro. Porque hay que ver qué pasa con ese programa cuando tú se lo enseñas a una comunidad de estudiantes que te dice lo siguiente, y ve este cuadro, por ejemplo, de Danilo de los Santos, ¿no? A propósito de la marola, ¿no? Esta negra, esta mujer negra donde vamos a poner un detalle. ¿Qué dice? Él plantea un problema de la identidad negra ahí, pero no solamente negra, un registro gráfico, un tipo cultural. Entonces, al profesor se le ocurre de que ese rostro es una isla dividida. Y el estudiante te dice, yo no creo en una isla dividida. Es una contradicción. Una isla es única y es indivisible. Eso provoca una discusión y un problema de traición. Los llamados patriotas inmediatamente reaccionan frente a ese modelo. La lectura no es un problema composicional, sino que mira lo que hay ahí. ¿Entiendes? Entonces, eso dije yo. Hay un límite, una frontera también. Hay una frontera entre hay un rostro. Dos espacios. Sí. Por ejemplo, dirá Danilo, hay un rostro. Danilo de los Santos dirá cuando me escucha, dice, ¿y quién le dijo a Odalí que eso es cierto? Eso está ahí en mi obra, dirá. Eso está en mi obra. Sí, eso no está. Y me dice que yo no he sabido, por ejemplo, leer su obra. Pongamos, por ejemplo, ¿qué autoridad como artista tiene él para decirme a mí que yo no he interpretado bien esa obra? Tampoco el artista puede limitar. El artista no puede limitar la lectura, aún de su propia obra. Ya no la lectura ya no pertenece. Ya no le pertenece. Pero fíjate, lo mismo el estudiante. Cierto, cuando el maestro le dice y el estudiante disiente y le pone una mala nota porque él disiente, tiene razón ese maestro. ¿En qué argumento se ampara él? Incluso dentro de la noción de programa. Esa noción que muchas veces es totalmente anticientífica.
aunque se llame programa, tiene el argumento para decirle que no. No. No tiene argumento. Así como el individuo que hace el análisis homoerótico. ¿Por qué? Porque tu moral no facilita el hecho de que pueda haber tolerancia con eso. La moral judeocristiana. Entonces, La prohibición bíblica. lo que te quiero decir es que ya el argumento crítico, la crítica que ya no es de arte, es de muchas cosas, Sí. convierte a esa mercancía Sí, que se llama sí, cuadro, sí. escultura, en lo que se llama un universo humano. Lo que quiere decir contradictorio. Lo que quiere decir que es un universo que sugiere narrativas. Narrativas que pueden ser estéticas, políticas, antropológicas, éticas, axiológicas. Sí. Y todo eso está envuelto en el lo que problema de la educación artística, de la enseñanza. Educación, la Nosotros- enseñanza de arte en la República Dominicana. A propósito, en los últimos programas que hicimos con José Enrique, él hablaba como en su puesto como directivo de la asociación recién fundada, Asociación Dominicana de Semiótica, la importancia de la enseñanza de los signos, su significado y su funcionamiento en la sociedad. Pero también debemos insistir en la necesidad y la importancia de insistir en la enseñanza en las universidades, no solamente de la semiótica, que debe aparecer en los planes de estudio de la ley, sino nuestro planteamiento en algunos trabajos que hemos publicado en Areito, de que las artes y las culturas visuales sean una materia, una asignatura de enseñanza en todas las facultades de la universidad. Yo hice una propuesta. No solo en la Facultad de Artes, no solo semiótica. Yo hice en la una Facultad de propuesta en el rediseño curricular de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿no? Y propuse que todo estudiante que se inscriba en la universidad de deporte, de medicina, de derecho, de ingeniería, De cualquier tiene que carrera. cursar una asignatura llamada estética, pero no porque sea artística. Sí. Esta asignatura no es una asignatura que pertenece al arte, pertenece a la ciencia, a la filosofía, a la humanidad, a todo lo que es la autoformación. ¿Por qué propuse esta? Porque esta asignatura, porque es una asignatura que trata de la sensación, la percepción, La sensibilidad. la sensibilidad. De hecho, estética lo que significa es, Aesthesis. en griego, Aesthetic, sensibilidad. sí, es cierto. O sea, y descubrimiento, desarrollo del mundo sensible. Pero disculpa, en este planteamiento tuyo, en esta estética, se incluiría la enseñanza de las artes y culturas visuales. Está bien. Sí, Y la porque semiótica también, y la o como aparte, tú lo planteas mira, aparte. Alguien me decía, Odalis, nosotros tenemos enseñando en nuestra educación lengua española y matemáticas desde que se fundó esta nación. Sí. ¿No? Por imposición. Cierto. Mira, en Buenos Aires o en tal parte ya no se da lengua española. Se da semiología. Oye bien, se está dando lenguaje y lengua, pero a través de otros signos. No de otra ¿Por qué? disciplina. Y de otra disciplina, Sí. que se ha convertido ya en una metadisciplina. Sí. Y los muchachos resulta que se han despertado a un nivel de interpretación tal que ya esa lengua española no le es suficiente, A necesaria. propósito de la metadisciplina en que se ha convertido para algunos la semiótica o Dalí, y antes de terminar, el fallecido, bien recordado Humberto Eco, que se dedicó también a la semiótica desde su formación, bueno, desde la empiria, no de la formación académica, sino que fue un lector. Humberto Frías. Humberto Eco. Frías, sí. Y Humberto Perdón, Frías, Humberto, sí. ese lapsus. Él me decía en uno de los últimos encuentros, Fidel, lo que pasa es que yo tengo la percepción de que la semiótica se ha convertido en una metafísica. Sí. No sé por qué. A mí me parece que ha habido un exceso hasta cierto punto, pero también ha habido una carencia, ¿no? Sí, Humberto Frías era Humberto Frías, una sí. persona aguda, Sí. y aparte de aguda, bastante irónica. A lo mejor te lo dijo en ese sentido, Sí. quién sabe, pero Sí, ya sí, quisiera irónica. yo que en la República Dominicana Sí. la semiótica se convierta por lo menos en una metafísica. En una metafísica. Ya es algo. Sí. ¿Tú sabes lo que hemos durado para formar esta Asociación Dominicana de Semiótica? Porque todo el mundo le ha tenido miedo al nombre nada más. Sí. No sabe qué hay detrás de todo eso. Y resulta que todo el mundo, oye bien, ha hecho en nuestra facultad de arquitectura, de filosofía, ha hecho semiótica práctica y no se ha dado cuenta que lo ha hecho. Sí, lo que hemos hecho con la lectura de los cuadros es un ejercicio de semiótica, Y de semiosis. de semiosis, porque, O sea, la obra de arte es un signo artístico. Claro, y más que eso, Sí. es un sistema de lecturas y de interpretaciones. Algo que incluso se debe señalar y destacar cuando vemos ese objeto que ya no siendo obra de arte, está en un garaje, en una vía pública, en una valla. Óyeme, Nólogo de Naomi Naomi Klein. Klein
es una de las obras Sí. más importantes Sí. que se han publicado en los últimos tiempos. No logo. No logo, pero además de eso, ¿qué quiere decir ese no logo? Es una crítica a lo industrial, una crítica a todo estatuto de marcas. Es que la sociedad es una marca. Si no tiene esa distinción, como diría Bourdieu, esa distinción, Ese sello. no vale, no vende, no es productivo. Y las El marcas dominan el capitalismo ha hecho de esto una dictadura. Sí. ¿Tú ves? Las corporaciones transnacionales Las dominan el vallas, las mundo marcas, y las corporaciones son marcas. pero ellas son artísticas. Ya cualquier tipo Sí. de anuncio que vemos en una vía o en una valla, ya es una obra de arte. Sí. Ni que digamos, no, eso es publicidad, es otra cosa, señores. No se dejen engañar, ya es una obra de El arte. otro aspecto. Porque la gente lo vive, lo gusta. El otro aspecto, el prestigio que prestan las marcas. Claro. El usar tales marcas en cualquier producto, objeto de consumo. O sea que ese planteamiento de Naomi Klein es un planteamiento y un argumento crítico sobre el que vamos a tener que volver en algún momento. La educación artística. Nunca terminamos. Nunca terminamos. Amigos televidentes, así hemos llegado al final de un programa más de Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.